Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla finalmente rompió el silencio y sus palabras sobre su relación pasada con Ahmet Kural dejaron a todos boquiabiertos. Después de meses de silencio absoluto, la reconocida cantante turca Esla Genolu ha sorprendido al mundo del espectáculo con una impactante declaración. Durante una entrevista exclusiva en un evento privado en Estambul, Esla dijo con voz firme pero emocional, algunas cosas deberían haberse quedado solo entre nosotros dos. Esta frase encendió las redes sociales y desató un sinfín de comentarios entre sus seguidores, en especial entre las mujeres, que siempre han sentido una fuerte conexión con la artista. Recordemos que la relación entre Esla y el actor Ahmet Kural fue una de las más mediáticas en Turquía, no solo por su intensidad, sino también por el trágico final que incluyó acusaciones de violencia y un proceso judicial que mantuvo a la opinión pública en vilo. Durante mucho tiempo, Esla prefirió mantenerse alejada de los medios, enfocándose en su música y en su sanación emocional. Sin embargo, esta reciente declaración ha abierto una nueva etapa en su historia. En el mismo evento, cuando los periodistas insistieron en saber más, Esla añadió, no hablo para reabrir heridas, sino porque siento que ahora tengo la fuerza para decir lo que siento sin miedo. Su tono era sereno, pero en sus ojos se reflejaba una profunda tristeza mezclada con determinación. Estas palabras resonaron especialmente entre las mujeres presentes, muchas de las cuales se acercaron a ella con palabras de apoyo. Ahmet Kural, por su parte, no tardó en responder. En una publicación en sus redes sociales escribió, respeto su necesidad de hablar, pero cada historia tiene dos versiones. Aunque su mensaje fue breve, fue suficiente para reavivar la controversia y dividir las opiniones. Algunos usuarios comentaron que Kural intenta limpiar su imagen, mientras que otros pidieron que ambos puedan seguir con sus vidas sin más escándalos públicos. Los medios turcos no tardaron en hacerse eco de esta nueva polémica. Programas de chismes, cuentas de Instagram dedicadas al mundo del espectáculo y hasta periódicos de circulación nacional comenzaron a analizar palabra por palabra las declaraciones de Esla. La frase Bahseyler Sadece y Kimisin Arasnda Kalmalit se volvió tendencia en Twitter en cuestión de horas. Muchas mujeres comenzaron a compartir sus propias historias con este hashtag, agradeciendo a Esla por dar voz a un sentimiento que muchas conocen, el deseo de mantener en privado lo que una vez fue íntimo y especial. Entre los comentarios que más llamaron la atención se encontraba el de la actriz y amiga cercana de Esla, Beren Saat, quien escribió, tu voz no solo canta, también sana. Gracias por tu valentía. Este gesto fue muy valorado por los seguidores de ambas artistas, quienes celebraron esta sororidad en un medio donde muchas veces reina la competencia. La repercusión no se hizo esperar. Mientras los medios internacionales comenzaban a cubrir la noticia, el círculo más íntimo de Esla también rompió el silencio. Su madre, quien rara vez habla con la prensa, dio unas breves declaraciones a un programa de televisión, mi hija ha pasado por mucho, y verla hablar con esa firmeza me llena de orgullo. Solo espero que ahora encuentre la paz que tanto merece. Esta ola de apoyo también se extendió al ámbito musical. Varias cantantes turcas y extranjeras como Sezen Aksu, Sertab Erener y incluso la estrella española Rosalía compartieron mensajes de solidaridad en sus perfiles oficiales. La música es resistencia, y lo que Esla ha hecho es un acto de amor propio, escribió Rosalía en su cuenta de Instagram, generando una avalancha de likes y comentarios. En los días siguientes, la entrevista completa fue publicada por un reconocido portal de noticias, y lo que inicialmente parecía una declaración aislada se convirtió en una crónica íntima de dolor, superación y reflexión. Esla confesó haber dudado durante meses antes de hablar, no por miedo al que dirán, sino por respeto a sí misma, sanar también es saber cuándo hablar y cuándo callar. Las redes sociales siguieron estallando con mensajes de mujeres que se sentían representadas por sus palabras. Algunas compartieron cartas abiertas, otras videos o poemas inspirados en la valentía de la artista.
El hashtag #SLA habló, se mantuvo como tendencia durante más de 72 horas y expertos en comunicación comenzaron a analizar el fenómeno desde una perspectiva sociológica y feminista. Mientras tanto, Ahmed Kural no volvió a emitir ninguna otra declaración oficial, aunque se lo vio en público evitando preguntas de los periodistas. Algunos medios especularon sobre el impacto que esta nueva ola mediática podría tener en su carrera actoral, especialmente en los proyectos que tenía en carpeta. Sin embargo, sus representantes prefirieron guardar silencio. SLA, por otro lado, decidió canalizar toda esta energía en lo que mejor sabe hacer, la música. Pocos días después del revuelo mediático, anunció un nuevo sencillo titulado KRK Virse Slick, un silencio roto, que según fuentes cercanas a la cantante, es una pieza muy personal. Compuesta en los momentos más difíciles de su proceso de recuperación emocional. La canción se lanzará con un videoclip en blanco y negro, dirigido por una joven directora feminista turca, como una forma de visibilizar el poder de la narrativa femenina. El anuncio del nuevo sencillo generó una gran expectativa. Las entradas para su próximo concierto en Estambul se agotaron en menos de una hora. Fanáticos de todo el país comenzaron a organizarse para asistir al evento, que muchos consideran no solo un espectáculo musical, sino un acto de catarsis colectiva. La organización prometió espacios seguros para mujeres, y parte de la recaudación será donada a asociaciones que luchan contra la violencia de género en Turquía. En una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, SLA compartió una imagen suya frente al micrófono, con la leyenda, "No hablo para herir, hablo para sanar". En cuestión de minutos, la publicación acumuló cientos de miles de likes y mensajes de apoyo, entre ellos de figuras públicas, artistas y hasta políticos. El impacto de esta declaración va mucho más allá del mundo del espectáculo. Se ha convertido en una conversación nacional sobre la privacidad, el respeto y la importancia de sanar heridas emocionales. En algunos programas de televisión se organizaron mesas redondas con psicólogos, activistas y periodistas para discutir el tema desde distintos ángulos. Un psicólogo clínico invitado a un programa matutino comentó, "El silencio también puede ser una forma de violencia cuando no permite procesar lo vivido". Lo que SLA ha hecho es abrir una ventana para muchas personas que no sabían cómo ponerle palabras a su dolor. El Ministerio de Cultura también reconoció el valor de la artista y en un comunicado breve pero significativo, expresó, "Agradecemos a quienes, desde el arte, contribuyen al diálogo social y al bienestar emocional de nuestro pueblo". Hoy, a pesar del torbellino mediático, SLA parece más fuerte que nunca. Rodeada de su equipo, su familia y sus seguidores, continúa trabajando en su nuevo álbum, del cual ya se rumorea que incluirá colaboraciones internacionales. Pero más allá de lo profesional, su gesto ha dejado una huella indeleble en la conciencia colectiva. El arte tiene muchas funciones: entretener, emocionar, provocar, pero a veces también sana. Y esta vez, SLA no solo nos dio una canción o una entrevista, nos regaló un momento de verdad en medio del ruido. Un momento que muchos no olvidarán. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan sobre estas impactantes declaraciones? ¿Creen que SLA ha hecho bien en hablar después de tanto tiempo? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlas. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.